Bueno, les damos la bienvenida. Estamos en pocas palabras. A esta hora les saluda Fernando Tineo. Bueno, un cafecito que vamos a compartir el día de hoy, en esta tarde capitalina, con el politólogo John Magdaleno, a quien le damos la bienvenida. Gracias, Fernando. Muy gentil por tu invitación y el canal, desde luego. Bueno, pues ustedes saben, John Magdaleno es politólogo, es especialista en análisis de datos, profesor de IESA, UCAP, de la Universidad Central de Venezuela, es director de la consultora Polity. Polity. Sí, bueno, bienvenido. Gracias, Fernando. Llegamos a diciembre y Venezuela sigue en esta expectativa por lo que ya vemos como la víspera del año 2020, en esta situación política del país, con un régimen de Nicolás Maduro todavía con el poder, una Fuerza Armada que vemos allí también que respalda, no vamos a generalizar de la Fuerza Armada, pero respalda, y quizás por eso Nicolás Maduro continúa en el poder y por algún otro factor que seguramente usted nos va a ayudar a dilucidar. Y por otro lado, Juan Guaidó desde la Asamblea Nacional, aparentemente ya hay un acuerdo para que continúe en la presidencia del Parlamento. Pero hemos visto que en el último mes y medio, Juan Guaidó ha convocado a por lo menos 2 movilizaciones y algunas otras protestas, y hemos visto que la población muy escasamente ha acudido a las protestas. La del 16 de noviembre quizás fue la más numerosa, pero no fue lo que esperaban algunos. ¿Qué es lo que está pasando con la ciudadanía y ese aspecto político que ha transcurrido desde el 23 de enero, pero que hoy seguimos en lo mismo? Bueno, están pasando 3 cosas, en mi opinión. En primer lugar, hay una suerte de aprendizaje a casi un año ya de la juramentación de Guaidó. Pienso que hay un aprendizaje, la gente se empieza a interrogar acerca del destino final de la estrategia adoptada por Guaidó. Me parece que todo el mundo debe estar haciendo algún balance acerca de su actividad y de si lo que se ofreció en enero de este año en efecto se ha cumplido, o por lo menos hay una aproximación a los objetivos que se anunciaron. El problema venezolano, para sintetizarlo, es que, en efecto, en mi modesta opinión, estamos frente a un régimen autoritario hegemónico y que esto supone, creo que el esfuerzo para promover una transición a la democracia no es un asunto sencillo. Radica en que quienes están en el poder tienen instrumentos como para intentar impedir su desalojo por vías naturales, vamos a llamarle así. Es decir, tienen poder fáctico para evitar que se produzca el inicio de una transición. Así que ese es el gran desafío que en general tiene la oposición, no solo Guaidó. Es decir, usted está peleando contra un régimen autoritario hegemónico que en el pasado ha tenido mucho dinero. Ciertamente hoy esa variable está un poco más menguada, pero todavía tiene algo de dinero y tiene poder fáctico, tiene el respaldo de cuando menos una parte significativa de la Fuerza Armada, los que toman decisiones en concreto en la Fuerza Armada, de cuerpos de seguridad del Estado, y todavía cuentan con algún respaldo, también menguado es cierto, pero cuentan con algún respaldo social y político. Entonces, bueno, el primer factor es la gente se interroga acerca de la eficacia de la estrategia general. Segundo, cuando es convocada a las movilizaciones, se interroga acerca de la finalidad de la acción colectiva, en el marco de un balance que viene haciendo durante todo el año. Tercero, me parece que en las convocatorias se han cometido algunos errores, lo tengo que decir con mucha honestidad intelectual. ¿Cómo cuáles? Bueno, un viejo sociólogo, digo viejo por bueno, no por el problema etario, que no es un problema por la categoría etaria. Un sociólogo social famoso de apellido Clanderman estudió durante mucho tiempo la protesta. Digo que todavía vive, tiene más de 50 años aproximadamente estudiando la protesta. Y él dijo, bueno, para que las movilizaciones sean masivas tienen que concurrir 3 elementos. Primero, las metas que se proponen para convocar acciones colectivas tienen que ser consideradas como factibles. Es decir, tiene que haber una comunicación directa, llana, acerca de qué es lo que persigue determinada acción colectiva, y esa meta que se propone tiene que ser considerada por los convocados como factible. Segundo, bueno, mientras líderes políticos
empresariales, religiosos, culturales, deportivos, con buena estima, con estima y reputación, con buena imagen en general, convoquen a las protestas o a la acción colectiva, más gente tiende a ir, se involucran, si ellos se involucran, más gente tiende a ir. Tercero, la gente hace un cálculo de costos y beneficios por cada acción colectiva que le proponen emprender. Es decir, la gente estima... El resultado. Claro, la gente estima, bueno, ¿cuál es la contribución de mi participación en esta acción colectiva? ¿Aporta o no aporta que yo vaya a esta marcha o a esta concentración o a esta manifestación o a esta protesta? ¿Ayuda o no ayuda? Pero claro, hay un cálculo previo. ¿Esto tiene más costos que beneficios o más beneficios que costos? Entonces, claro, si se prescinde de algunas de los tres elementos de la ecuación de Clanderman, pues claro que las convocatorias tienen problemas. Yo pienso que no se le explicó suficientemente bien a los venezolanos para qué era la convocatoria de esta fecha, para qué, qué perseguía. Creo que incluso deliberadamente el discurso político de algunos líderes dejó casi que latente, sobreentendido el objetivo, y esto desde luego no ayuda. Claro. Ahora, esta estrategia que se trazó Guaidó el 23 de enero, cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, ¿está mal si se varía de la estrategia, como desde su análisis? No, sin duda que no. De hecho, lo que la realidad está diciendo es que la estrategia merita una reconsideración, un reexamen. ¿Y la gente cómo lo evaluará si la cambia? Bueno, es que yo creo que la gente, si se le explica las cosas como son, la gente lo asimila. Es decir, cese de la usurpación supone que usted está en capacidad de desalojar a quienes toman decisiones del poder. Es decir, cese es que en efecto ellos terminan su mandato, terminan de ser los decisores, lo cual supone al mismo tiempo que usted tiene poder fáctico para poderlo hacer. Así que ese orden en el que están establecidas, esa secuencia que se previó, en mi opinión, es poco factible. Es decir, el supuesto... Pero usted la vio desde el principio. Desde el principio. Desde el principio. De hecho, me he peleado con más de un periodista y uno famoso en Miami, me parece, que me criticó duramente porque yo dije que me parecía que lo de Guaidó era una autojuramentación. Bueno, yo no creo en esa tesis. Yo creo que el problema de Venezuela no es político. Usted me puede buscar la justificación jurídica que sea, y puede que sea correcta, pero lo que está planteado en Venezuela es un problema político, un problema de poder. Entonces, Guaidó dice al día de hoy, y formula una crítica constructiva, dice al día de hoy que se están desarrollando capacidades. Pero mi querido amigo, si cuando usted le va a disputar el poder a un régimen autoritario, la primera cosa que tiene que hacer no es reunir esas capacidades para luego desafiarlo públicamente. Es decir, no es... La meta primordial o preliminar no es socavar sus bases de respaldo, debilitar al régimen autoritario, antes de pensar en un desafío del tipo de la juramentación. Entonces, claro, yo esto lo he dicho públicamente, y lo he dicho hace muchos meses, y me he ganado, desde luego, el comentario crítico de algunos periodistas. Bueno, bien, esta es mi opinión. Claro. Los hechos están demostrando que, en efecto, esa trayectoria, esa ruta, esa secuencia inicialmente prevista, no ha resultado factible. Y no ha resultado factible esencialmente porque desde el lado de la oposición no se cuenta con poder fáctico para desalojar en el corto plazo a Maduro. Claro, ahora si uno ve por el retrovisor, tomando en cuenta lo que usted está diciendo, si Juan Guaidó se hubiese puesto a construir esas capacidades de las que él habla antes de juramentarse o de asumir esa llamada presidencia interina, estuviera preso. Depende, desde luego que... Y lo digo por el respaldo que, por ejemplo, tiene de un gobierno como el de Estados Unidos. Claro, pero ha podido hacer lo mismo que ha hecho en su calidad de presidente del Parlamento. Es decir, lo que sugiero es la idea o la hipótesis de que haber desafiado a un régimen autoritario sin haber desarrollado capacidades, entonces queda como un acto simbólico, dirían los filósofos, un acto consumatorio. Acabó allí. No tiene mayores consecuencias, quiero decir, en sentido político. Entonces, la pregunta que hay que hacerse al día de hoy es, bueno, muy bien, si esa no es la secuencia que puede elevar la probabilidad de que se inicie una transición a la democracia en Venezuela, ¿cuál sí puede ser? Bueno, entonces empecemos por allí. Empecemos por reconocer primero cuál es la fuente de poder potencial de la oposición. La gente, Fernando, la gente. Es decir, la oposición es una mayoría potencial. Eso es como tener energía cinética, ¿sí? Bueno, muy bien. Eso está en potencia,
pero claro, eso hay que cristalizarlo. Claro. ¿Cómo cristalizas esa mayoría que potencialmente puede producir un cambio? Tienes que buscar los medios por intermedio de los cuales se puede canalizar esa energía social. ¿Cuáles son esos medios por intermedio de los cuales se canaliza la energía social de la gente? La movilización social, Claro. que no es solo marcha, por cierto, son muchas más cosas que marcha, y las elecciones. Entonces, claro está, el debate en Venezuela tiene que ver con, bueno, claro, cómo encaras a un régimen autoritario que en efecto te dificulta tus tareas en esas dos áreas, en esas dos arenas, tanto en el terreno de la calle para la movilización como en el terreno de unas elecciones, cómo enfrentas a las, digamos, tropelías, los atropellos, las violaciones de garantías que comete el régimen autoritario. Bueno, muy bien, si tuviéramos ese debate avanzaríamos mucho más, pero es que ni siquiera hemos llegado allí, ni siquiera se reconoce que esas son las dos fuentes, digamos, los dos canales primordiales por intermedio de los cuales se canaliza la energía social, ¿sí? La voluntad ciudadana que está expresa en las encuestas de opinión pública más serias. Sí, Maduro se está quedando con el respaldo de entre un 15 y 20% de los venezolanos, es decir, que tiene entre un 80 y 85% de desaprobación. Cuando tú preguntas por la noción de cambio político, alrededor del 80% o más, dependiendo de la encuesta, te habla claramente de una voluntad expresa de cambio, de un deseo de cambio. Entonces, bueno, la energía potencial está allí, pero la dirección política opositora no logra dar con los medios que podrían canalizarse. ¿Y por qué no logra dar con esos medios? Bueno, cuando uno conversa con la gente en la calle, bueno, seguimos cometiendo los mismos errores desde 2002, o sea, y la gente marca el 2002 desde el golpe de Estado que se le da a Hugo Chávez y desde allí en adelante se cometen, según la gente, una serie de errores. ¿Por qué seguimos cometiendo los errores? No pagamos unos asesores. Errores, bueno, que tengas asesores no ofrece garantía de que los escuches. Mire, que te lo digo por experiencia propia. Así que, y si que los políticos te contraten o que sin contratarte te pidan consejo, no da garantía de que ellos decían lo que tú estás recomendando. Pero a ver, sí, es cierto, se han cometido errores, pero no se trata de la misma naturaleza de los errores. Y por otro lado, Fernando, no es cierto que los 20 años han sido todos iguales. Este es un mito que hay que desmontar. Claro. Es decir, en verdad, uno puede decir que hubo unas elecciones más o menos competitivas hasta el año 2015. Es decir, que lo que ha pasado después del año 2017 en adelante son violaciones mucho más graves de las condiciones de la competencia. Pero ahora, si usted sabe que está frente a un régimen autoritario hegemónico, usted tiene que saber que no puede haber una elección libre y competitiva. Eso es contradictorio con un diagnóstico que califica al régimen como autoritario hegemónico. O los que dicen, esto es dictadura. ¿Eso qué significa? Bueno, un diagnóstico tiene una implicación. Si en efecto fuese dictadura, tú no puedes esperar un tratamiento con guante de seda democrático al margen de que fuese deseable. Entonces lo que yo digo es, la oposición tiene que hacer una mejor adecuación de medios a fines. De medios a fines. Es decir, tiene que evaluar cuál es el repertorio de opciones realmente factibles. ¿Y hay todavía una gama de opciones o hay Yo creo que sí hay, yo creo que sí hay, ciertamente se van restringiendo, pero todavía te queda un repertorio de opciones. Tú sabes dónde no hay sino una sola opción, en un régimen totalitario en donde ya se cierra la bóveda del miedo y la sociedad claudica. Cuba. Ahí sí hay una sola opción, la violencia, que es tremendamente costosa y difícil de implementar, una sola. En regímenes autoritarios hegemónicos, que son duros, ciertamente todavía hay algunas otras opciones. Ahora, cuando uno lo lee, usted ha venido contando que ha analizado una cantidad de transiciones, está haciendo un trabajo, estudios sobre, no recuerdo el número exactamente, 100 casos. De transiciones en el mundo y bueno, debe tener muy claro cuál es el camino, que deberíamos seguir analizando el pasado para comprender lo que tenemos adelante. Bueno, muy bien. Yo me he dedicado junto con un equipo a estudiar 100 casos de transiciones que podríamos llamar, entre comillas, exitosas a la democracia. Si fueron episodios en los que en efecto se inició la transición y luego se completó, ¿no? Pasando por las fases típicas de una transición, una liberalización política, es decir, una restitución de garantías que fueron violadas. Por ahí arranca la transición, restituyendo garantías que han sido sistemáticamente violadas. Segundo, instalando o reinstalando, según el caso, instituciones democráticas, procedimientos, normas, Estado de Derecho, en fin, elecciones libres y competitivas, libre formación de la opinión pública, que no haya interferencia en el circuito de formación de la opinión pública, que el Estado no interfiera en el trabajo de los medios de comunicación y de los periodistas. Es decir, la restitución
de libertades civiles y derechos políticos, económicos y sociales te conduce, es la etapa previa para la instalación de instituciones democráticas, y la última es la socialización cultural. Bien, digo esto porque en estos 100 casos ciertamente hay muchas peculiaridades, cada caso tiene sus particularidades histórico-sociales, pero nuestro trabajo ha sido intentar encontrar si hay algunas regularidades independientemente de los diversos contextos sociales a los que nos estamos exponiendo cuando examinamos los casos, y encontramos que sí hay regularidades. No en todos los casos, para todas las variables, pero sí hay unas regularidades llamativas. Por ejemplo, ¿tenemos tiempo para comentarlas? Sí, claro, claro. Bueno, por ejemplo, de los 100 casos, 62 fueron transiciones promovidas desde dentro del régimen autoritario. Esto desmonta un mito bastante extendido en la conversación cotidiana en Venezuela, que es que nadie dentro del régimen autoritario tiene incentivos para promover el inicio de una transición. ¿Y qué pasó en 62 casos en el mundo? Se decía, por cierto, en su época lo mismo de esos casos. Segundo hallazgo, segundo hallazgo de entre muchos, pues 61 de los 100 casos fueron transiciones que se iniciaron con protestas sociales masivas. Esa no fue la única variable que detonó el inicio de la transición, pero fue una que estuvo presente en el encadenamiento de variables que dio lugar a la transición. Protestas masivas. Por cierto, volteemos para que comprendamos esto didácticamente, cómo opera esta variable, volteemos al caso de Bolivia. Claro. Sin una movilización social intensiva durante 3 semanas, persistente, organizada, por cierto, durante 3 semanas consecutivas, en el marco, por cierto, de una elección, ya voy a hablar de esto, entonces no se hubiera producido el desenlace final. Claro que el desenlace final lo produce, digamos, tiene lugar con motivo de un pronunciamiento militar, pero es que el pronunciamiento militar no se entiende sin el resto de las variables que estuvo presente, entre ellas la protesta. De hecho, esta mañana hablábamos con Amaury Mogollón y él nos comentaba que hay que buscar el punto exacto del quiebre, y él hablaba de que la oposición debería prepararse para el próximo año, para elecciones parlamentarias, que es el nicho que tienen en el país, prepararse para esas elecciones y bueno, y ver si el gobierno las desconoce, si de alguna manera las ganan, y allí pudiera venir el quiebre. Muchos consultores estamos de acuerdo con esto, Fernando, pero muchísimos, muchísimos. De hecho, ese es otro hallazgo que conseguimos en los 100 casos. De los 100 casos nos hemos puesto a investigar, entre las muchas variables, el papel que tuvo una elección o que tuvieron consultas electorales. ¿Qué papel tuvieron? Y encontramos que hay 16 casos en los que no sabemos qué papel tuvieron las elecciones, así que nos falta todavía por completar esa parte. Pero sí sabemos de 84 de los 100, y hemos encontrado que en 37 la elección fue una variable que detonó el inicio de la transición. Es decir, fue la variable que precipitó un proceso que terminó dando lugar al inicio de la transición. Pero entonces, esto, si Guaidó, por ejemplo, para hablar con nombre y apellido, toma la decisión de decir el año que viene vamos a las elecciones parlamentarias. El país lo sigue detrás. Pero él ha vendido que primero hay que salir del presidente. Pero un líder también tiene puede tener la capacidad de decir, hay que rectificar esta parte de la estrategia porque en efecto nos puede conducir a un suicidio político. Lo dije el año pasado, lo vuelvo a repetir. Lo que pasó el año anterior, el año 2018, fue un suicidio político. Sobre todo porque es que se llega a la decisión de la abstención después de que la dirección opositora se amputa varias opciones estratégicas, porque esta película no arrancó con la candidatura de Falcón. Esta película arranca con el desempeño de la oposición en las elecciones de gobernadores del año 2017, en donde la oposición, y lo tengo que decir, y yo sé que no es grato para algunos líderes y factores de oposición que lo diga, pero lo tengo que decir porque si no hacemos los análisis correctamente no aprendemos. El día de la elección de gobernadores, en octubre de 2017, varios partidos de oposición descubren que no tienen suficientes testigos y miembros de mesa. Y esa no es una tarea que les corresponde a ellos. Y ellos no estaban reclamando, no estaban pidiendo la aceleración del referéndum revocatorio en 2016. Ciertamente las elecciones se retrasan, pero cuando se las dan con retraso y ciertamente con unas garantías mucho más insatisfactorias que en el pasado, es cierto que 72 horas antes desplazaron una cantidad de electores. Claro, un régimen autoritario hegemónico, cuando ve que puede perder algunos espacios de poder, hace ese tipo de trampa. Lo importante es que usted se prepare y se movilice para elevarle el costo al régimen autoritario por cometer esas violaciones de garantía. Y de hecho se pierde la gobernación de Miranda por no tener los testigos. Entre otras cosas. Entre muchas cosas. Entre otras cosas. Es decir que ahí arranca desde luego una cadena de errores consecutivos. Luego no se hizo la primaria que se había acordado
debía celebrarse en noviembre de 2017. Entonces luego se llega a enero. Los partidos discuten a puertas cerradas, digamos, intentando llegar a un consenso sobre la candidatura unitaria, discuten cuál va a ser el candidato y no llegan a un arreglo. Después aparece en las encuestas la candidatura de Lorenzo Mendoza. Bueno, una candidatura que no tenía el respaldo de él todavía. Sí. Sí, todo parece indicar, la información disponible parece indicar que él lo evaluó y decidió que no. Entonces la oposición no había previsto ese escenario, que él dijera que no. Es decir, claro, ya cuando... y por cierto, en la elección de alcalde, en diciembre del año 2017, la oposición no participa como consecuencia del desempeño que tiene la de gobernadores. Es decir que todo, si lo ves en retrospectiva, todo es una cadena consecutiva de errores que desde luego te va dejando sin opciones una vez que te acercas a la presidencial. Claro está, luego se postula Falcón. Que Falcón rompió con la unidad, es cierto, pero también es cierto que la oposición no resolvió el problema de la definición de la candidatura unitaria. Si el problema hubiese sido Falcón, para utilizar el razonamiento de quienes piensan de esta manera, con la aceleración de la primaria se hubiera acabado el problema de Falcón. O sea, si ese es el razonamiento que se utiliza, tengo que decirle que la primaria resolvía ese problema. Los desincentivos que hubiera tenido Falcón para participar, habiéndose legitimado un candidato por la vía de la primaria, hubieran sido mucho mayores y él se lo hubiera pensado dos y tres veces. Es decir que, de vuelta, llegas allá exhausto y con pocas opciones porque arrastras una cadena consecutiva de errores. Entonces el punto es, la elección se ha aprobado en no menos de 37 casos, habiendo condiciones tremendamente insatisfactorias, tratándose de elecciones que no son libres ni competitivas, elecciones que se celebran en el marco de un régimen autoritario. Aún así, direcciones políticas, líderes políticos, factores políticos de la oposición en 37 países las utilizaron consciente, deliberadamente, básicamente como un medio para precipitar una fractura de la coalición dominante. Si no es que tú vas cándidamente a la elección esperando que te den el triunfo. No. Tú vas a precipitar una crisis porque lo más probable es que te hagan fraude. Claro. De hecho, de los 37 casos examinados, hay 11 en los que el fraude se consumó. Y aún así se produjo la transición a la democracia. Claro, pero eso requiere unas capacidades organizativas que tiene que desarrollar la oposición, no solo de cara al evento electoral, sino de cara a la movilización antes, durante y después de la elección. Tiene que desarrollar al mismo tiempo un mínimo de coordinación estratégica entre los actores, tiene que ser capaz de tejer algún tipo de acuerdo con algunos factores de la coalición dominante para que funcione, para que la fractura se produzca. Es decir, entiendo que esto desde luego amerita una operación política compleja, pero se puede, es decir, en 37 casos se ha podido. Entonces, bueno, de vuelta, queremos un caso ejemplarizante de esto en fecha reciente. Volteemos a ver lo que ha pasado en Bolivia. Bueno, eso es exactamente lo que tengo 3 años y 3 meses repitiendo como un loro, porque en efecto es lo que la evidencia me dice. Ahora, fíjese que la última encuesta de Data-Análisis, uno mira cómo Guaidó ha caído, todavía tiene un 46%, y hay otros líderes que aparecen detrás de él. Está Leopoldo López, está María Corina y está Enrique Capriles, en ese orden. Pareciera, y uno lo dice, lo ve por el porcentaje, porque Guaidó a mediados de año tenía más de 46%. Pareciera que no hay un líder para encarar una posible transición. Eso es lo que me dicen estos números. Bueno, lo que y hablo de estas 4 que son las caras más visibles. Lo que te dicen esos números es que, desde luego, hay niveles de aprobación variables entre los 4 o 5 principales líderes de la oposición, y que, en efecto, en la medida que transcurre el tiempo y no nos aproximamos al logro del objetivo, la gente experimenta un cierto desencanto. Aunque hay que decirlo, en Venezuela, como somos tremendamente emocionales y telenovelescos, se ama y se adora a un líder con tanta facilidad como se odia. Como luego se le odia y se le detracta. Sí. Entonces se le critica ácidamente. Es decir, este es un componente, digamos, de nuestra psicología social que habría que analizar aparte. Pero lo que creo que está comunicando esa encuesta en lo esencial, porque en efecto Guaidó arranca con 62% en febrero de este año, llevaba por 42 o 43, creo que no es 46, creo que es 42, por ahí alrededor de poco más de 40%. Lo que comunica es que hay un deterioro de su base de respaldo, ciertamente paulatino, no es una caída abrupta de los respaldos, pero hay un deterioro.
De otra cosa porque primero el liderazgo se rutiniza. Segundo, en la medida en que el liderazgo ofreció Y no cumplió. unas promesas, bien porque no eran factibles, bien porque no conocía con detalle la magnitud y la gravedad del problema que tenía enfrente, bien porque la estrategia que se planteó no es la que ha resultado factible, bueno, en efecto hay un deterioro de las bases de respaldo. La gente siente que en efecto no nos aproximamos al objetivo, cosa que no deja de ser verdad. Ahora, y para finalizar, si a usted le preguntaran en este momento cómo varía esa estrategia de los 3 puntos con los que comenzó Guaidó, cómo variar eso, hacia dónde apuntar, hacia lo que decíamos ahorita, elecciones el año que viene. Bueno, esa es mi modesta sugerencia. Es decir, la sugerencia que yo hago para que la debatamos colectivamente, y esto involucra a la gente y también al liderazgo de oposición, y lo digo con el tono más respetuoso posible para encontrar oídos receptivos, ¿no? La tesis que yo propongo que debatamos es si es factible que por intermedio de una elección fabriquemos un hito que contribuya a una crisis de legitimación del régimen autoritario. El maestro Juan Lins, lo sintetizo muy brevemente porque sé que tenemos poco tiempo, descubrió que para llegar a una crisis de legitimación de un régimen autoritario tenían que estar presentes 4 factores concurrentemente. Primero, tiene que aumentar el número de socios insatisfechos de la coalición dominante. Segundo, tiene que costarle cada vez más restringir el pluralismo. Tiene que costarle. Tercero, tienen que incrementarse los umbrales de movilización política y social. Cuarto, los costos de la represión en sentido laxo, no solo la represión de la calle, sino las violaciones a garantías también constituyen represión. Los costos de la represión por parte del régimen tienen que ser cada vez más elevados, tienen que ser enormes para la coalición dominante. Para la coalición dominante, no para la oposición. Cuando se reúnen estos 4 factores, tú le creas una crisis de legitimación al régimen autoritario. Entonces, yo pregunto, ¿qué instrumentos tenemos a mano para provocar una circunstancia como esa? Sin duda, en mi opinión, si combinamos movilización social con elecciones, a sabiendas de que no tienes elecciones libres y competitivas, a sabiendas de que no hay garantías totalmente satisfactorias, a sabiendas de que corres unos riesgos reales, pero esos son los instrumentos que tienes a la mano para precipitar la crisis. Bueno, muy didáctico siempre, señor Magdaleno. Gracias, Fernando. Bueno, a la orden. Ahí escuchaban la opinión calificada de John Magdaleno sobre lo que está ocurriendo y el escenario que tenemos para el próximo año 2020 en Venezuela. Sin duda, creo que hay que prepararse para lo que viene y sin duda es ese escenario político del año 2020 y habrá que tomar decisiones, los políticos, los líderes políticos del país, y habrá decisiones que gusten y habrá otras que no tanto, y bueno, ahí habrá que sentarse a analizar lo que de alguna manera determine la gente para hacer. Con ustedes será hasta entonces, amigos.